haciendo, entonces mañana se las corrijo y le hago las devoluciones. Cualquier cosa, vamos a hacer eh, algo y lo antes posible, Aldana, ¿sí? Ya, o sea, hasta el 30 de octubre les puse yo, o sea, hasta el viernes. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, que vamos a comenzar hablando sobre documentos electrónicos, las normas internacionales. Sí, primeramente vamos a aclarar que la semana que viene el práctico de los organigramas está, digamos, está para trabajarlo hasta el 30 de octubre. El que ya vaya estando, los pocos que he visto que están, los voy a corregir. No los corregí porque estaba esperando si alguien más se animaba. Los voy a corregir mañana y les voy a hacer la devolución, ¿sí? Para ver cómo están. Ay, mire, son 4 los que tengo nada más enviados. Entonces, para ver cómo están y cómo andan en ese tema. Bueno, vamos a comenzar con este tema de las normas internacionales, ¿sí? Para los documentos electrónicos, ¿sí? No sé si pudieron leer alguna o demás, pero una de las primeras que está ahí, de los apuntes que están puestos, bueno, primero vamos a aclarar, a hacer una introducción a este tema, porque, bueno, como nosotros conocemos o hemos venido viendo, el documento electrónico lo único que lo hace diferente al documento tradicionalmente que conocemos, lo único que lo hace distinto es el soporte, ¿sí? Y lo que es importante en tener en cuenta que es un documento de archivo y por ende debe reunir los mismos requisitos que conocemos para que sea un documento de archivo, ¿sí? Nada más que va a estar en un soporte distinto, ¿sí? Y para ello va a necesitar unos cuidados distintos y unas normas distintas porque como conocemos la mayoría, este tipo documental es muy sensible, ¿sí? Podemos ver que es muy sensible y está muy, o sea, podemos interferir con los datos que contiene el documento. Por eso es importante conocer las normativas que se rigen y tratar de hacer que se cumplan cuando estemos dentro de un archivo o seamos partícipes de esa administración de ese tipo, de esos documentos en un soporte distinto, ¿sí? En un soporte informático. La primera norma que vamos a ver, o que es importante tener en cuenta, es la del Consejo Internacional de Archivos. El Consejo Internacional de Archivos comienza hablando de lo importante que es tener en cuenta los metadatos, ¿sí? Que es, digamos, una característica distintiva del documento electrónico. Los metadatos son datos, en otra definición que habíamos visto la semana pasada, decía datos de datos. Y acá el Consejo Internacional nos aclara un poco más, ¿sí? Este tema y nos dice que son datos que describen el contexto, el contenido y la estructura de los documentos y su gestión a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, el contexto en que está formado el documento, lo que contiene y cómo está estructurado ese documento, ¿sí? Esos son los metadatos, ¿sí? Son cómo se armó ese documento en ese soporte, ¿sí? Las partes, digamos, las partes que van a intervenir en
en este soporte, en este documento en soporte electrónico. Va- los metadatos va a ser la descripción de todo ello. En qué contexto se conforma ese documento, qué va a contener, cómo va a estar estructurado, cómo va a estar formado, ¿sí? Y, digamos, cuáles van a ser los pasos a seguir para concretar o para concretar un trámite o para concretar digamos, rellenar, por decirlo así muy vulgarmente, ese documento, ¿sí? Ve, imaginémonos el documento en soporte papel o en un soporte tradicional que nosotros podemos palparlo, tenerlo, y sabemos que tiene cierta estructura, ciertas características que deben, tenerse en cuenta al momento de iniciar ese documento, de escribirlo, de darle comienzo a ese trámite, ¿sí? O a esa función dejada plasmada, esa información que va a ser contenida en ese documento, ¿sí? Para que pueda ser un documento válido. Es lo mismo que sucede en el documento en soporte informático, ¿sí? Yo tengo que saber lo que voy a, lo- tengo que saber qué tipo de documento voy a realizar, cuáles son las funciones que, va, que cumple la institución y que van a ser volcadas, cuáles son las actividades que van a ser asentadas en ese documento, ¿sí? Cuáles van a ser los trámites y cómo se va a ir gestionando, cómo se va a ir formando ese documento. Va a tener parte, nosotros hoy en día estamos muy familiarizados en cuanto a los documentos electrónicos o los trámites electrónicos, ¿sí? Simplemente tenemos que rellenar fehacientemente y eso se, digamos, llega al finalizar ese trámite, se guarda la información y después, bueno, no se puede borrar porque ya está grabada y hay un programa que no permite que modifiquemos sus datos nosotros, pero seguramente un analista o una persona apropiada que conoce el tema o que hizo el programa va a saber cómo modificar los datos si yo me he equivocado y después, bueno, hago digamos, una contrapartida o demostrar que no era cierto eso. A eso también podemos llevarlo a la firma digital y a un montón de trámites que hoy estamos haciendo. El documento, el documento de identidad electrónico que nosotros lo podemos gestionar con una aplicación. Eh, en el manual del Consejo Internacional de Archivo utiliza terminología específica, ¿sí? Que luego va a ayudar o va a ser parte de consulta para la conformación de las normas ISO. O sea que este manual del Consejo que hace el Consejo Internacional, va a ser muy útil porque luego va a servir para normatizar, ¿sí? Para normatizar toda la terminología que se va a utilizar, ¿sí? Por eso hace referencia o va a ser, digamos, el pie para las normas ISO 15489, ¿sí? Y su guía, que se hace después de algún tiempo, ¿sí? Que, bueno, se fueron incorporando nuevos conceptos que, bueno, se van agregando o se van modificando de acuerdo a las discusiones que se van formulando en los distintos comités o las distintas organizaciones que investigan sobre el tema, ¿sí? Sobre la terminología y demás. En cambio, en las normas ISO vemos cómo se constituye, ¿sí? En las normas ISO se constituye un compendio de buenas prácticas en gestión de documentos y tiene como fin regular la gestión completa de los documentos, ¿sí? Integral, ¿sí? Con independencia
O sea, independientemente de cómo está, cuál es su formato, su soporte, qué tecnologías se usan, cómo han sido creados o recibidos por la organización en el transcurso de sus actividades, y también sobre los sistemas archivísticos, ¿sí? Acá las normas ISO propone una metodología específica para diseñar e implementar el sistema de gestión de documentos, ¿sí? Un sistema de gestión de documentos, y allí mismo definir los procesos técnicos que se van a llevar adelante, elaborar instrumentos principales, ¿sí? Instrumentos apropiados para una correcta, para plasmar todo el tratamiento archivístico, ¿sí? Desde un cuadro de clasificación, los calendarios de conservación, la tabla de acceso y seguridad. Todo esto específicamente referido al documento electrónico, ¿sí? Porque como nosotros conocemos, son muy sensibles los documentos electrónicos, ¿sí? Cualquier virus, cualquier programa o eh, cualquier información extraña que pueda ingresar puede dañar, ¿sí?, el contenido de ese documento. Entonces también tenemos que tener en cuenta cómo vamos a clasificarlo, ¿sí?, cómo vamos a realizar el cuadro de clasificación. Cada cuánto, cómo va a ser conservado ese documento, hacer un calendario para la migración de datos, actualización de programas y demás, ¿sí? Una tabla de acceso, esto es, digamos, hacer instrumentos descriptivos que podamos, o motores de búsqueda, como conocemos nosotros en el Google o en cualquier otro programa, cualquier otra aplicación, ¿sí? Motores de búsqueda para encontrar la información en los documentos. Eso lo podemos ver nosotros mismos cuando hacemos un trámite vía online, que a través de nuestro nombre, nuestro documento o del tema del que hemos referido el documento, podemos acceder al documento, ¿sí? Y obviamente que se nos piden datos que hacen a la seguridad y de la conservación de ese documento, que no pueda hacer una lectura o, hacer una modificación cualquier persona, sino hay vías de ingreso a ese documento que van a hacer que no todos puedan acceder a la información que contiene el documento. Estamos hablando en las primeras edades, ¿sí? En la primera y segunda edad, no así en el archivo histórico, porque ahí tenemos documentación de acceso libre, podríamos decir, sí, que puede acceder cualquier persona que necesite consultar sobre diversos temas que se encuentren disponibles a todo el público, obviamente, ¿sí? También vemos que las normas ISO, ¿sí? Allí se hace una destacada, se hace, digamos, se hace ver lo importante de los metadatos, ¿sí? Cuánto influye, cuánto peso tiene el conocimiento de los metadatos, ¿sí? Para la gestión de los documentos electrónicos. Y por eso mismo, en esta normativa se señalan, dan a conocer los requisitos que se deben cumplir para ellos, ¿sí? Porque como nosotros tenemos los documentos, ¿sí? Que deben reunir ciertos requisitos, lo tenemos en los documentos electrónicos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que sobre su estructura, ¿sí? Cómo debe estar estructurado, su estructura externa y su estructura interna, ¿sí? O sea, el formato, la forma, ¿sí? Todas esas pautas que tenemos, que conocemos para armar un documento en soporte tradicional. Por eso debemos saber de antemano que es un documento de archivos, ¿sí? Nos debemos remitir, refrescar la memoria de cómo se debe hacer, ¿sí? Nosotros sabemos que hay datos
en los documentos de archivos que son muy importantes, ¿sí? Y deben ser veas, ¿sí? Para eso es importante destacarlos a todos los caracteres internos y externos de los documentos de archivo, ¿sí? Para saber cuándo es válido o no, para saber su valor jurídico, su valor administrativo, ¿sí? Su valor histórico, su valor investigativo, su valor cultural, ¿sí? Y a quién le corresponde cada valor, ¿sí? Su estructura externa, hablamos de todo lo que podemos ver a simple vista, ¿sí? El interno ya es el contenido específico de quién, del usuario, o quién, quién este, quién, de quién inicia el trámite, la fecha, la firma, digamos, la información que contiene su contenido sustantivo, el documento. Entonces, es bueno tener presente siempre todos estos temas. Todo esto. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿O es más o menos lo que han leído o han tenido alguna algo en mente de eso? Bueno, entonces continuamos. Cuando no entiendan algo, paramos, lo revemos, ¿sí? En, Dentro de otra de las normas tenemos las normas ISAT-G, ¿sí? Que, como yo le aclaro acá, son normas de descripción documental, digamos que tiene que ver con normas referentes a la clasificación y a la ordenación. Una de las operaciones que continúa la ordenación o que se hacen al mismo tiempo que la clasificación y la ordenación es la descripción documental, ¿sí? Entonces, vemos que en las normas ITSA-G se propone un sistema de descripción basado en los niveles de clasificación, por eso es importante clasificar, ¿sí? De un fondo, es decir, que se basa en el cuadro de clasificación, ¿sí? Que se propone. En este caso, en los documentos electrónicos, vamos a ver, como les mostraba la clase pasada, que se hacen carpetas dentro de nuestro ordenador, ¿sí? Y entonces esas carpetas van a ir, van a ser las que nos van a, a- a mostrar los niveles jerárquicos o las agrupaciones documentales, ¿sí? Entonces, ahí mismo es como vemos cómo va a estar la forma de acceder a la información, ¿sí? A los documentos. Por eso es importante también tenerlas en cuenta. Hay otras que no les había dicho yo en la semana pasada, las MOREC, ¿sí? Las MOREC son, eh, es un modelo de requisito que significa, las siglas es modelo de requisito para la gestión de documentos electrónicos de archivo, ¿sí? Lo que dice es, estas son las normas de la Comunidad Europea, ¿sí? Propiamente. Digamos, para América podríamos ver o consultar a Interpares, ¿sí? Interpares es un grupo de investigadores que están dedicados a todo lo referido a la gestión de documentos electrónicos en América. Bueno, las normas MORE, este modelo sostiene que el cuadro de clasificación es el elemento clave para la organización documental. Es muy importante, dice, tener en cuenta el cuadro de clasificación de una institución para organizar en nuestro ordenador, en nuestra computadora, en nuestro CPU, en nuestro pendrive, en nuestra memoria extraíble, para organizar, ¿sí?, los documentos, ¿sí?, teniendo en cuenta las agrupaciones documentales, ¿sí? Entonces, se dice que se debe organizar como directorio de carpetas y ficheros electrónicos, ¿sí? Acá, miren, dice asignándole metadatos de identificación, o sea, asignándole un nombre identificatorio, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, cómo debemos confeccionar un cuadro
de clasificación para documentos electrónicos, de la misma manera que lo hacemos para los documentos en soporte tradicional, ¿sí? Lo que va a variar es el soporte. Como les decía, cuando hablábamos de soportes distintos, diferentes, no tradicionales. Entonces, los documentos electrónicos los tenemos dentro de los documentos en soporte no tradicional. Y también vemos cómo define la Comunidad Europea clasificación. Clasificación para ello es la base de aplicación de la evaluación documental y el establecimiento de políticas de seguridad y acceso a la documentación y a la información, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es importante, ¿sí?, evaluar la documentación, es lo que hacemos nosotros o lo que llamamos identificación, ¿sí?, de la institución y de los documentos que genera la institución, ¿sí? Y luego establecer políticas de seguridad, ¿sí? Esto, digamos, que hay que tener en cuenta que no todos los documentos puede acceder cualquier persona, no cualquier documento puede ser dejado en cualquier lado, estar tanto tiempo, bueno, todo ese tipo de cuestiones que hacen a la seguridad del documento, ¿sí? Como ahí, aquí mismo dice después, el acceso a la documentación y a la información. O sea, seguridad y acceso van de la mano, ¿sí? De seguro y que que no cualquier persona pueda acceder a la documentación, por ejemplo, en la primera edad. Nosotros sabemos que en la primera edad o en el archivo de oficina solo acceden las partes intervenientes en el documento, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta todo esto y es lo mismo que dicen todas las normativas. Eso sería en cuanto a las normas internacionales. ¿Alguna pregunta, alguna duda o algo que tengan que comentar que les parezca interesante o importante tenerlo en cuenta? ¿No? Bueno, bueno, continuamos entonces con esto. El cuadro de clasificación dentro del... Nosotros recordemos, ya acá van a ver que le hago un repaso de todo lo que ya vimos. Recién decíamos que el documento, el soporte electrónico, es un documento en un soporte no tradicional, ¿sí? Es algo distinto a lo que comúnmente conocemos o podemos manejar o ver nosotros. Entonces, para el cuadro de clasificación va a suceder lo mismo, ¿sí? Voy a tener en cuenta los criterios porque cuando vemos que el cuadro de clasificación, ¿qué decimos que es? Es la representación, es un instrumento descriptivo, ¿sí?, de la institución. Es un instrumento donde nosotros podemos ver todo cómo está organizada la institución y qué documentos produce, ¿sí?, su estructura. Por eso decimos que en el cuadro de clasificación los criterios y los principios de clasificación son igual que cualquier documento de archivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque han sido resultado de las mismas actividades o de las actividades de una institución, como lo manifiesta o lo conocemos de un documento en soporte tradicional, ¿sí? O sea, que el que yo hago en un soporte papel es válido para un soporte electrónico, ¿sí? Este PowerPoint que hice para la clase es válido acá o que lo vaya y lo escriba yo en el pizarrón o vaya haciendo un seguimiento, ¿sí? Entonces, son documentos documentos que produce una institución y que vamos a realizar un cuadro teniendo los mismos criterios y principios que tenemos cuando hacemos para los documentos, por un fondo documental de una institución en soporte papel, ¿sí? O sea, lo único que va a variar y la modalidad de presentación va a ser distinta, obviamente. Vamos a ver que se reduce papel, se reduce espacio. ¿Por qué? Porque
En un CPU, en un ordenador, tengo toda la información, o en un par de ordenadores que me ocupa poco espacio. Tengo toda la documentación que produce una institución, o un organismo, o una persona. Entonces, es lo único que, es lo único, digamos, el único ventaja hasta cierta forma nomás, ¿sí? ¿Y qué es esto? Nosotros vemos que el cuadro de clasificación, como lo vemos en el, bueno, como lo vemos en el documento soporte tradicional, tiene que estar estructurado por niveles. Obviamente, yo puedo hacer una carpeta dentro de otra carpeta, los que tienen obviamente que se requiere tener conocimientos de toda la cuestión electrónica o de los programas que uno puede aplicar y demás. Y cómo lo va a organizar, va a necesitar de una persona especializada en el tema. Entonces se estructura por niveles, igualmente que en soporte tradicional, y vamos de lo más amplio a lo más pequeño hasta llegar a la serie, ¿sí? Que nosotros lo podemos ver dentro de las carpetas. Cuando hacemos una carpeta y podemos tener varias carpetas adentro, ¿sí? Y pueden ser de los órganos administrativos o de las funciones o de las actividades. Eso va a depender, ¿sí? O sea, vamos a ir viéndolo nosotros cómo va a ser, cómo lo vamos a estructurar. En el cuadro de clasificación tenemos principios. Hay principios básicos para elaborar. Entonces, ¿cuáles eran? Era la delimitación, ¿sí? Que el objeto del cuadro, que es ¿cuál es el objeto del cuadro de clasificación? ¿Sí? Delimitar, digamos, marcar lo que voy a clasificar, ¿sí? A dónde voy a hacer el cuadro de clasificación. La unicidad, ¿por qué? Porque la realizo para todo el fondo de la institución, ¿sí? Para todos los documentos que produce la institución, no para una parte. Estabilidad, ¿sí? O acá en fondo puede ser una sección, o sea, puedo tener subfondo y puedo hacer un cuadro para depende de la estructura de cada institución. En la estabilidad vamos a ver, tener en cuenta las funciones de la institución, que son la base, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Las funciones no varían, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de la estabilidad, ¿sí? Dentro del cuadro de clasificación, es uno de los principios. Y otro de los principios es la simplificación, o sea, que no debe ser muy extenso ni muy así diversificado, complicado, sino que debe ser con las divisiones justas, ¿sí? Y que sean precisas. Y otro de los puntos son las características. Si recordamos, las características de los cuadros de clasificación deben ser abiertos a nuevas inclusiones, debe llevar pocas subdivisiones, no debe incluir nunca el apartado, no vamos a tener una carpeta que diga varios. Vamos a diseñarlo para que no haya que agregar grandes cambios o modificar, sino que sea claro, ¿sí? Y que sea leíble, podríamos decirlo, o visible y fácil de comprender. Debe estar siempre codificado, debe incluir los documentos de apoyo. La codificación también nos va a servir a la hora de ordenar, ¿sí? Esas son las características que conocemos nosotros, que sabemos de los documentos en sí, de todos los documentos en soporte papel o en soporte tradicional. Por eso es muy importante tener en cuenta las normas internacionales, ¿sí? Para la elaboración de los documentos en soporte electrónico, ¿sí? Tener en cuenta todas esas normativas a la hora de aportar nuestro conocimiento para la confección de los documentos, si nos hacen parte
de esa gestión, digamos, o de esa formación, y poder realizar un correcto tratamiento archivístico, ¿sí? Precisamente la parte que nos toca a nosotros, saber cómo clasificarlo, cómo hacer un cuadro de clasificar y cómo ordenarlo, ¿sí? Teniendo un buen cuadro de clasificación, habiendo clasificado correctamente, identificado la institución, sus unidades productoras y demás, voy a poder hacer un correcto cuadro de clasificación y luego ordenarla, ¿sí? Toda esa documentación. ¿Mm? Eso es importante a esta hora. ¿Mm? Es muy eh, es importante poder comprenderlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto al tema este? Bueno, vayan pensando si no les quedó claro algo o necesitan que aclaremos. Voy a buscar un ejemplo que hoy indagando encontré, entonces, para que podamos verlo. ¿Mm? Parece que era este. Quiero mostrarles uno, porque que se los mostré en la clase pasada, ¿sí? Cómo va clasificando, ¿sí? Y vemos, parece no me recuerdo bien, pero me parece que sí, que lo habíamos visto, ¿sí? Eh, parece que es, sí. ¿Ven? Aquí nosotros podemos ver una pantalla, que sería todo esto, y que tiene carpetas, ¿sí? Dentro de estas carpetas yo puedo seguir agregando carpetas. Parece que sí. Esto sería lo más desordenado, como por ahí uno tiene y no sabe dónde, lo va dejando en el escritorio y no sabe dónde colocarlo, no sabe cómo organizarlo, o no tiene tiempo, ¿sí? Y demás. Nosotros, por ejemplo, vemos en una pantalla común, vemos documentos, memorandos, documentos, una carpeta que no tiene ninguna identificación, ¿sí? Ningún nombre, actas, dice entrega de instructivos, ¿sí? Tipo Nelly Pérez, estaba todo ahí, así nomás puesto, y bueno. Eso sería lo que a veces nos sucede, que lo vamos dejando en la pantalla y no organizamos las carpetas, ¿sí? En cambio, podemos hacerlo y y saber de qué trata cada carpeta o agrupar los documentos a su tipo documental. Si tenemos actas, por ejemplo, hacer una carpeta con actas que va a contener todas actas, ¿sí? Todas las actas. Y esta carpeta puede estar dentro de otra carpeta que hable de específicamente de dónde, por ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, esta es, por ejemplo, una carpeta madre, podríamos decirle, tiene varias carpetas y dentro de esas carpetas podemos tener otras carpetas, ¿sí? Que es lo que nos va a dar la estructura eh, del cuadro de clasificación, por ejemplo, o de las diversas agrupaciones. ¿M? Entonces, es así como nosotros lo vamos armando. Por ejemplo, ven, podemos ir al escritorio de acá y tenemos distintos documentos que no están agrupados en ninguna carpeta, ¿sí? Que las podemos agrupar, ¿sí? Formar una carpeta, agregar una nueva carpeta y poner, qué sé yo, reuniones, ¿sí? Ponerle a la carpeta reuniones, reunión, reuniones centro regional, por ejemplo, porque acá tenía varias, ¿sí? Entonces yo, opa.
armo esa carpeta y pongo todas las reuniones del centro regional, ¿sí? Después allí adentro las voy ordenando cronológicamente, ¿sí? Tenía más yo aquí, pero aparentemente las he sacado o las he guardado en el pendrive, ¿sí? Entonces yo voy poniendo ahí. Puedo hacer otra carpeta que hable de las planillas y poner todas las planillas de clase, ¿sí? Todas las actas de clase, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, acá yo tengo hay unos comprobantes, podría ser una carpeta comprobantes, todos los comprobantes, ¿sí? Me va mostrando todo lo que voy bien, todo lo que tengo allí, ¿sí? Entonces, ¿se fue la profe o se tildó? Me parece que se tiró y se fue. Me fui, acá volví, perdón, se me desconectó. Como estaba en la otra pantalla no vi. Bueno. Está claro ahí, han comprendido más o menos lo de la carpeta dentro de la carpeta y lo importante de tener el cuadro de clasificación para organizarlo. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda ahí? Voy a detener la grabación acá, ¿sí? Porque vamos a comenzar con otro tema, con la parte de